Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de activismo y política en las manifestaciones contra el genocidio de Israel en la ANDI. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 3 de octubre. Por segundo día consecutivo, decenas de personas manifestaron en el edificio del Gremio de Industriales, la ANDI, en el norte de Bogotá. También hubo manifestaciones en Cali y en Medellín. El motivo, que los empresarios corten sus relaciones con Israel por el genocidio en Gaza. Las manifestaciones hacen parte de estas movilizaciones que hay en muchas capitales del mundo por la interceptación de una flotilla humanitaria que iba a la franja y cuyos tripulantes, casi 500, fueron detenidos por Israel. Ahí hay 2 activistas colombianas y hasta el momento en el que estamos grabando este episodio no se sabe de su paradero. A una parte del establecimiento del país le llama la atención que sea en la ANDI, un gremio que se ha opuesto en los últimos años a las políticas del presidente Petro, donde sean estas manifestaciones. Y no descartan que las marchas sean instrumentalizadas desde la Casa de Nariño. Fuimos a la marcha, hablamos con la gente y esto encontramos. Juan David Pérez es periodista de La Silla Vacía. Gracias por estrenarte por acá. Gracias a ti por traerme, Tati. Desde la captura de la flotilla humanitaria que iba a Gaza ha habido manifestaciones en todo el mundo, pero estas suelen ser concentradas o en los consulados o en la embajada de Israel de esos países. Porque aquí se habla de ir a la ANDI. ¿Cuál era la sensación sobre los empresarios que tú captaste allá? Bueno, Tati, la movilización la encabeza una organización que se llama Movimiento Mundial a Gaza. Y su capítulo en Colombia ha venido moviendo desde hace varios días, antes de que la flotilla fuera capturada por Israel, las manifestaciones contra la agremiación de industriales. Se quejan de que desde hace varios años la ANDI tenga relaciones con los encargados de negocios de Israel y que en los últimos meses continuaran esos encuentros. Y como oficialmente el gobierno Petro rompió relaciones comerciales con Israel, dicen que los más de los 1.000 empresarios afiliados a la ANDI deben hacer lo mismo. Esta movilización también la llamaron para protestar contra la detención de Manuela Bedoya y Luna Barreto, 2 colombianas que estaban en esa flotilla. Yo vi que las sensaciones principales eran de molestia ante los empresarios y en particular ante Bruce Buckmaster, el presidente de la ANDI. Y hubo gente que arengaba: Buckmaster asesino, fuera del país. Buckmaster genocida, fuera del país. Buckmaster genocida, fuera del país. Como en la manifestación del miércoles en la noche hubo pintadas de grafitis y algunos actos de vandalismo, pues a las 2 de la tarde cuando yo llegué había más SMAT que manifestantes. Y sobre las 3 o 4 de la tarde llegó mucha más gente. Oye, pero el sentimiento generalizado de la marcha era: marchemos contra los empresarios. En parte sí, por esto que te comenté de que hay empresarios que continúan teniendo relaciones comerciales con Israel. Y sobre eso sí hubo un sentimiento contra el empresariado que mucha gente en la manifestación ubicaba a esos empresarios en la derecha. En el plantón me encontré con Ricardo, que es judío, y me dijo también que no era solo contra Buckmaster, sino contra otros empresarios, como los Kilinski, que también son judíos, y Gabriel, el dueño de Semana, se reunió con Benjamin Netanyahu e Iván Duque hace poco. Siempre ha sido tradición en este país que la derecha sea simpatizante de los genocidios, que la derecha haya auspiciado líderes israelíes que vinieran a entrenar paramilitares. Entonces siempre ha sido una tradición de la derecha auspiciar el genocidio, el asesinato, los falsos positivos, todo tiene relación. Pero la verdad, la manifestación no estaba centrada solamente en protestas contra los empresarios. Genuinamente, yo vi que llevaba banderas en contra del genocidio y pidiendo la liberación de Manuela y Luna, las 2 colombianas detenidas por Israel en la flotilla, como me dijo una profesora que fue a la marcha. Porque no podemos simplemente no hacer nada y quedarnos en nuestras casas viendo un genocidio en vivo en directo en nuestros celulares. O sea, sí tenemos que salir y apoyar al pueblo palestino y tiene que acabar el genocidio. Nos tenemos que movilizar todos. No, lo que está pasando es profundamente injusto. Y el interés de la marcha era convocar una más grande en la embajada americana. Eso va a ser el 7 de octubre. Una de las organizadoras de esa marcha, que conoce a las 2 colombianas detenidas y ha estado pendiente de la flotilla, me dijo que la manifestación del 7 de octubre es la más grande que se vaya a hacer. ¿Y quiénes componen este movimiento mundial a Gaza? El capítulo en Colombia es el que está promoviendo esas manifestaciones. Esa organización es mundial, Tati, y recoge a muchos países.
Tienen una organización gemela en Austria, por ejemplo, en Alemania y España, en más de 40 países que son las nacionalidades de casi todas las personas que iban en la flotilla y están detenidas por Israel. Pero la organización del plantón de ayer no viene solo de la flotilla, sino de una más local que se llama Frente de Acción por Palestina. Se reúnen en la sede del Partido Comunista de Colombia cada semana y ahí sus miembros discuten organizaciones como la del 7 de octubre. La marcha de ayer tenía logística detrás. Se movió por grupos de chats en WhatsApp. Como te decía, entre las 2 y 3 de la tarde había muy poca gente. Y entre los organizadores en la calle había preocupación de que no se llenara el lugar. Además, estaban protestando frente a un edificio vacío de gente y rodeado de policías del ESMAD. En ese rato conocí a Erika Bernal, que es una defensora de derechos humanos y parte de la misión de verificación de la marcha de ayer, de la cual ella estaba de acuerdo. Hasta el momento, afortunadamente, se ha logrado, entre comillas, que esté tranquilo, pacífico, de parte del ESMAD, que no haya intervenciones, porque pues por lo general siempre buscan la forma de hostigar y que las personas que salen a manifestarse y a exigir sus derechos terminen como en confrontaciones y demás, porque desde que soy defensora de derechos humanos, que desde muy joven, siempre he visto cómo es la institución policial la que busca la forma de que todo termine en caos. Pero el ambiente calmado cambió sobre las 5 de la tarde. Era una manifestación que venía de la Universidad Pedagógica, esa que queda ahí en la calle 72. Eran estudiantes que llevan varios días protestando bajo la consigna palestina, y ahí el ESMAD se alborotó un poquito. La policía empezó a avanzar, había encapuchados con botellas, el ambiente comenzó a parecer más una marcha estudiantil que una marcha pro-palestina. Y bueno, luego hubo lo usual, la gente que ya eran varias decenas se plantó en la séptima, bloqueó el paso, hubo ataques a un CAI, el ESMAD empezó a gasear y comenzaron a avanzar hacia los manifestantes. Sobre las 7:30 de la noche ya había enfrentamientos. Lo usual en una marcha que escala de esa forma. Eso sí, Tati, todos los organizadores de la marcha insistieron mucho en que la gente no estuviera encapuchada y no prendieran cócteles ni incitaran a la violencia. Insistieron mucho en que fuera una marcha pacífica. Ahora, Juan David, parte del establecimiento señala estas marchas como impulsadas por el gobierno, principalmente por 2 razones. La primera es que el gobierno está jugado con bloquear comercialmente a Israel desde lo que puede desde Colombia. El presidente Gustavo Petro reconoció el genocidio en Gaza y en esos círculos pro-Palestina y muy activistas es apreciado por la postura que ha tenido. ¿Esta fue una marcha del presidente Gustavo Petro? Pues Tati, yo solo escuché una sola vez que vitorearan a Petro y fue cuando llegaron los estudiantes de la pedagógica. Pero antes de que ellos llegaran, ni después de eso, hubo mención al gobierno. Ahora, Ricardo, el que me mencionó que no solo protestaban contra los de la ANDI, sí me dijo que era una manifestación del pueblo que eligió al gobierno. Sí hay un vaso comunicante entre el gobierno y las manifestaciones y es Juan Camilo Villalobos, que hace parte del Movimiento Mundial a Gaza, que ha sido vocero en medios de esta organización y ha hablado sobre la detención de las colombianas. Y es que él es contratista de la presidencia, de hecho de la Consejería de Derechos Humanos. Lo ha sido durante 2023 y 2024 también, pero los contratistas pueden participar en marchas. De acuerdo. Y todos con los que hablé me dijeron que era una marcha a favor de la humanidad. No les importaba esa relación y a los que les pregunté no sabían de él. La otra razón por la que entre varias voces del establecimiento se habla de que es una marcha que impulsa el gobierno es porque el gobierno sí ha tenido incidencia en movilizaciones a través de Activistas por el Cambio, que es esta organización que fundó Xavier Vendrell, el catalán nacionalizado por el presidente, y que tiene muchos focos de acción en universidades. ¿Tuviste alguna señal de ese movimiento por ahí? Usualmente Activistas por el Cambio va con diseños distintivos y entre otros como en las marchas en la Corte Suprema cuando se elegía al fiscal o cuando Petro en la Nacional agitó el discurso de la constituyente. Esta vez yo no vi nada. Y de hecho yo hablé con algunas organizadoras y les pregunté eso, si el gobierno estaba impulsando las marchas. Lo que me contestaron fue que no, que era un movimiento independiente, que solo buscaba causar algún impacto en lo que está ocurriendo en Gaza, haciendo mucho ruido no solo en Colombia, sino en toda esa articulación mundial. ¿Que lo logren? Yo no lo sé. Muchos sí creían que eso iba a tener algún resultado. Esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias, Juan David, por pasar por acá. A ti por invitarme, Tati. Y arranca el día con esta movida. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene embargado su sueldo por una deuda no pagada durante la campaña al Congreso del Pacto Histórico a una empresa de aviación.
Documentos judiciales que revela La Silla Vacía muestran que el ministro está alegando que no es a él, sino a los partidos del pacto histórico, a los que esa empresa debe embargar por el no pago de 1.200 millones de pesos. Argumenta que él fue una persona contratada por la campaña y que obedecía a las orientaciones del comité político del pacto, en el que tenía silla el propio presidente Gustavo Petro. Lea la historia en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana. Estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.